Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos viendo el capítulo 9 de Daniel. Recordemos que Daniel ha entrado en un momento de oración y, de acuerdo con lo que leemos en las Escrituras, no solamente está en oración, sino que está en un ayuno, y es un ayuno de 21 días, porque vamos a ver que él declara y la Biblia ahí nos enseña que pasaron 21 días de este momento de oración y de ayuno. Es impresionante que Daniel haya estado 21 días orando. Yo no sé, porque la oración que se relata en este capítulo 9 es una oración que uno la lee en cuestión de minutos, pero él estuvo 21 días orando. Quiere decir que hay otras oraciones que no quedaron escritas, sino que solo una de ellas se quedó escrita aquí en este pasaje. Después de 21 días, Daniel recibe respuesta a su oración, pero encontramos en la Biblia que la respuesta a su oración había sido dada desde el primer día, o sea, desde el día 1, ya Dios había escuchado la oración de Daniel y había dado respuesta. Pero la respuesta que le había sido enviada a Daniel es interrumpida por el príncipe de Persia, según lo vamos a ver. Y dice que Gabriel, que era el comunicador de Dios, encuentra ese estorbo en el camino y entonces tiene que llamar a Miguel para que lo apoye, y finalmente ese príncipe de Persia, que es espiritual, hablando de principados y potestades, que es el mismo Satanás, se había interpuesto para que Daniel no recibiera la respuesta a su oración. Pero cuando Dios decide algo, eso se tiene que cumplir, y no importa que Satanás mismo se interponga. Pero eso nos enseña, hermanos, que a veces las respuestas a nuestras oraciones no van a llegar en el momento que nosotros estamos presentándola delante de Dios, sino que puede tardar un tiempo, puede tardar 2 días, 5 días, 21 días, puede tardar 80 días, 100 días, cualquier tiempo, porque hay alguien que no quiere que nosotros recibamos la respuesta de Dios. Pero lo interesante aquí es ver que Daniel no desmayó, no se desmoralizó, sino que él siguió orando hasta que recibió la respuesta. Hoy vamos a repasar un poco los últimos 2 versículos de la semana pasada, porque me hicieron la observación de que lo había dado con mucha rapidez, y se habían quedado algunos datos sin ser asimilados por los oyentes, por ustedes.
Entonces vamos a ver de este capítulo 9, el versículo 25, que ya lo habíamos visto, pero como digo, vamos a repetirlo. Pero es interesante este versículo. Dice, sabe pues, aquí el ángel está hablando a Daniel ya en la respuesta que está recibiendo él de la oración. Sabe pues y entiende. O sea, quiere decir que debemos de estar atentos cuando Dios responde a nuestra oración y entender lo que Dios nos está diciendo. Porque es lo que le dicen a Daniel. Y entiende, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Lo vamos a ir viendo despacito porque me interesa que esto ustedes lo capten bien, porque esta profecía es bien interesante. Quiere decir que en la respuesta que se le da a Daniel, si vemos el contexto en que se está dando esta situación, es que el pueblo de Israel lleva 70 años de cautiverio babilónico. Llegando al final de los 70 años, Daniel ora a Dios para saber qué va a pasar con el pueblo de Israel después de esos 70 años. Y entonces le dicen a Daniel que se va a dar una orden. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene que dar esa orden? Pues esa orden para restaurar y edificar la nación de Jerusalén. Porque recordemos que cuando Nabucodonosor arremetió contra Jerusalén, la destruyó. Los muros estaban derribados y el pueblo de Israel se había ido cautivo. Entonces ahora el Señor le está diciendo a Daniel que se va a restaurar y se va a edificar a Jerusalén. Pero desde el momento que se dé la orden hasta esa restauración y edificación, van a haber 7 semanas. 7 semanas de 7 años. Quiere decir que cuando salga la orden y cuando se termine de edificar Jerusalén, habrán pasado 49 años. Después de 49 años, se van a restaurar los muros y se va a edificar Jerusalén. Pero la profecía sigue y le dicen a Daniel también que también van a haber 62 semanas. O sea que para hacer un total de 69 semanas. Y ahí hay un punto y una coma. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. ¿Qué va a pasar en esas 62 semanas que sumadas a las primeras 7 son 69 semanas? O sea, 483 años. Tienen que pasar para que ocurra lo que va a seguir diciendo la profecía. Los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia eran el castigo específico por haber violado 70 años sabáticos. Un año sabático está compuesto de 7 años. Entonces, si van a haber 70 años de cautiverio, dice, los 70 años del cautiverio eran el castigo específico por haber violado 70 años sabáticos. O sea que eso equivalía a 77, o sea, un total de 490 años. Pero cuando sean 483 años, o sea, faltando 7 para los 490, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y la profecía aquí lo va a decir. En esos 490 años, Israel había violado exactamente 70 años sabáticos. Por eso es que se van cautivos 70 años a Babilonia. Así que irían al cautiverio por 70 años. En segunda de Crónicas 36:21 nos dice el escritor,
para que se cumpliera la palabra del Señor, dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, el hecho que Israel haya estado 70 años en cautiverio sirvió para que la tierra recuperara lo que el Señor había establecido de descansar la tierra un año cada 7 años. Y entonces la profecía sigue diciendo lo siguiente, o veamos en este caso el punto de partida para medir este tiempo, porque esos 490 años hay que ver desde cuándo empiezan a contarse. Pero está dividido en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. En total hacen 70. En esos 3, en esas 3 fases de esta profecía, se tienen que cumplir determinados acontecimientos. Lo primero es en las 7 semanas se restaura Israel. En las 62 semanas siguientes, para ser 69, se le va a quitar la vida al Mesías. Y la tercera etapa, o sea, la última semana, es el periodo de la gran tribulación. Pero veámoslo despacito. El punto de partida para este periodo de 490 años es esencial para una comprensión correcta de la profecía. Considerando que este periodo se proyectó en los llamados tiempos de las naciones o tiempos de los gentiles, debe de encajar en la historia secular y originarse en alguna fecha relacionada con los tiempos de los gentiles o tiempos de las naciones. Tiene que encajar en ese periodo, no puede ser en otro periodo. Y entonces han habido muchas sugerencias de cuál debe ser el punto de partida. Algunos estudiosos dicen que el punto de partida debe ser el decreto de Ciro que se ve en Esdras 1, del 1 al 4. Otros dicen que el punto de partida es el decreto de Darío, no el de Ciro, sino que el de Darío, que vemos en Esdras 6, del 1 al 12. Y el tercero dice que el decreto de Artajerjes, el punto de partida es el decreto de Artajerjes en el 7º año de su reino, que vemos en Esdras 7, del 11 al 16. Pero el punto real de partida es esto que vamos a ver acá. El profesor J. Vernon McGee cree que el decreto de Artajerjes del 20º año de su reinado, que lo encontramos en Nehemías 2, del 1 al 8. Apunte eso. Las 70 semanas empiezan con el decreto de Artajerjes, que lo encontramos en Nehemías 2, del 1 al 8. Ahí está la orden para que se restaure Israel y para que se le quite la vida al Mesías. Dice que Nehemías satisface los requisitos del versículo 25. El mandato para reconstruir la ciudad de Jerusalén fue promulgado en el mes de Nisán del año 444 antes de Cristo. Este dato es importante. Ahí arrancó el tiempo para medir las 70 semanas en el año 444 antes de Cristo. Este sería entonces el punto de partida. Ahí empieza el cumplimiento de esta profecía. Esa profecía nos alcanza a nosotros y es una de las profecías más importantes que tenemos en la Biblia y que todo cristiano debe saber. Entonces, ¿qué dice Nehemías del 1 al 8? Yo solo tengo del 5 al 8, pero aquí está. Dice, hablando Nehemías, y dije al rey, porque el rey está hablando con Nehemías en el palacio y tienen una conversación. Y entonces, ante una pregunta que le hace el rey Artajerjes a Nehemías, Nehemías respondió y dice, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Por eso digo que este pasaje de Nehemías 2, 1 al 8 es bien importante. El 6 dice, entonces el rey me dijo, y agrega ahí Nehemías, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. 7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías es el hombre que Dios usó para dar inicio al cumplimiento de esta profecía. Y el versículo 8, que es el más importante, dice, Nehemías está pidiendo cartas al rey para ir a Judá. Y también pide una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y lo que está aquí en amarillo y en rojo es lo que resalta y es lo que debemos de considerar como punto de partida para el cumplimiento de esta profecía. Y dice Nehemías, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando el rey le dio esta carta a Nehemías, ahí deben de empezarse a contar los 490 años de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Este punto es bien importante. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, nos llevan al año 395 antes de Cristo y al libro de Malaquías y al final del Antiguo Testamento. Estos fueron los tiempos angustiosos mencionados en este versículo 25. Tiempos de los que fueron testigos Nehemías y Malaquías. Si usted lee el libro de Nehemías y de Esdras, va a encontrar toda la oposición que encontró no solamente Nehemías ni Esdras, sino que también Josué, el sumo sacerdote, para poder reedificar el templo. Y llegamos a 395, si al año 444 le restamos los 49 años de las primeras 7 semanas, entonces llegamos al año 395 antes de Cristo. Después de esta división natural, vienen las 62 semanas. O sea, 62 por 7 son 434 años. Que nos llevan al tiempo del Mesías. Al pasar las 62 semanas, nos lleva exactamente al periodo de Jesucristo. Algunos han efectuado ciertos cálculos que muestran que desde el 1 del mes de Nisan al 10 de Nisan, o sea, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, habría un periodo de 483 años, equivalente a 69 7 o 69 semanas de años. Mire cómo la profecía se da en una forma progresiva y la revelación de Dios se va dando parcialmente para que podamos entender esta profecía. ¿Qué pasó cuando se dan las 69 semanas? En ese mismo día de esta fecha, Jesús entró en Jerusalén, ofreciéndose por primera vez pública y oficialmente como el Mesías. O sea, es lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal que la declaran los diferentes evangelistas. El día de la entrada triunfal del Señor, ahí se cumplieron los 483 años de la profecía de estas primeras 69 semanas. Póngale atención, de esto vamos a preguntar después. No me importa tanto que me respondan como que ustedes conozcan bien la profecía y la puedan entender, porque si comprendemos la profecía, entonces vamos a poder ubicarnos en el periodo del tiempo de los eventos finales que están establecidos no solamente para la iglesia,
sino que para el mundo. Esta profecía es demasiado importante. Mateo 16, 21 dice, desde entonces, o sea, cuando Jesús entró en su entrada triunfal que se conoce, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire cómo en ese 6 de abril el Señor está haciendo esta declaración públicamente, y él está diciendo ahí sin ninguna limitación que él es el Mesías. Recuerden que la gente estaba impactada, impresionada, los fariseos, los saduceos, toda la gente estaban cuestionándole si él era el Mesías, y él quizás no se los había dicho tan abiertamente como en esta vez. Él enfáticamente le dice que él es el Mesías y que tiene que padecer mucho a manos de los ancianos de Israel, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que va a ser muerto y que va a resucitar al tercer día. Miremos una tabla para poner en una forma gráfica estos pasajes de esta semana, de estas 69 semanas. Si partimos del año 444 antes de Cristo y le restamos 49 años, que son las primeras 7 semanas de años, llegamos al año 395. Si a esos 49 años le sumamos las 62 semanas de años, que son 434 años, llegamos a los 483 años. O sea, 49 más 434 nos da 483. Este punto de los primeros 49 años se dio en el año 20 de Artajerjes. Y tenemos ahí de respaldo bíblico la escritura que dice en Nehemías 2, del 1 al 8, que tiene relación con Daniel 9:25. Si vamos a las 62 semanas, en esas 62 semanas se ha reconstruido la plaza y es el fin del Antiguo Testamento, que está también en Daniel 9:25. Entonces, en este punto, que es el tercer punto de la historia, o sea, los 483 años, hasta este punto han pasado los 49 más los 434 años estos, que nos da 483 años lunares. Recordemos que en profecía los años se deben de tomar de 360 días, no de 365. Entonces, si agarramos los 483 años y los multiplicamos por 5 días de cada año y los dividimos entre 365, nos da 6.6 años. Quiere decir que a los 483, si le sumamos 6.6, que son redondeados 7, estamos llegando a los 490. Pero aquí está involucrada en los 490 la última semana. No se me vayan a confundir. Estamos llegando hasta la semana 69, que es este tercer punto, que es el punto cuando se le va a quitar la vida al Mesías. O sea, luego de este punto se da la muerte de Jesucristo, que es en el año 33 de nuestra era, que está en Daniel 9:26. Okay. ¿Está claro este punto de las 69 semanas? ¿O hay alguna pregunta para seguir? Porque voy a presentarles otra gráfica ya completa. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? ¿O hay alguna duda? Ok. De acuerdo con el silencio, ustedes me doy por entendido de que ustedes han comprendido esto. Entonces, sigamos con la profecía de Daniel, de este capítulo 9. Entonces, versículo 26, vimos el versículo 25. Ahora el 26. Y después de las 62 semanas,
no en la semana 62, o sea, la 69. Después de las 69 semanas, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Después, no en la semana 69. Y se los voy a poner en una forma gráfica para que lo veamos. Mas no por sí, o sea que la muerte del Mesías no es porque él se va a suicidar, sino que a él le van a quitar la vida. Y ahí hay un punto y una coma, mírenlo. Y dice, y el pueblo de un príncipe cambia. La profecía se pasa a otro punto de la historia. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo va a ser eso? Después de las 62 semanas. Después de que se le quite la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que va a venir, en futuro va a venir, destruirá la ciudad y el santuario. Va a destruir Jerusalén nuevamente, que se estaba terminando de reconstruir en los primeros 49 años, y va a ser destruido nuevamente el santuario. Y dice, un punto y una coma otra vez. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se cambia la profecía a otro punto de la historia. Porque ¿de qué guerra está hablando aquí? Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra. Está hablando de la guerra del Armagedón. Durarán las devastaciones. O sea, aquí hay tres eventos bien importantes que deben de resaltarse en este versículo 26. Si los judíos de aquel tiempo hubieran prestado atención a la profecía de Daniel, hubieran sabido perfectamente lo que les esperaba. Y recordemos que Daniel está cautivo en Babilonia, llegando al final de los 70 años, y ha orado y le ha pedido al Señor que le muestre qué va a pasar después de los 70 años. Y aquí está la respuesta, qué es lo que va a pasar. Daniel lo entendió perfectamente, qué era lo que iba a pasar. El príncipe aquí mencionado fue romano. ¿Se recuerdan? Fue Tito Vespasiano. ¿Cuál era el lugar de nacimiento de este príncipe? Roma. Ahí hay un punto y una coma nuevamente. Y dice, y el cuerno pequeño de Daniel 7 será la bestia de Apocalipsis 13. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene que ver con esta profecía, el cumplimiento final de este capítulo 7, de ese cuerno pequeño que está pendiente de cumplirse, porque el cuerno pequeño del capítulo 8 fue Antíoco Epífanes y eso ya se cumplió. Ahora estamos relacionando con las 70 semanas, este capítulo 7 también. Dice, después de que la iglesia sea removida de la tierra, él, o sea, el cuerno pequeño, hará un pacto con Israel. Esto es lo que viene, eso es lo que se está esperando para estos días. Va a haber un pacto que se va a hacer con el pueblo de Israel. ¿Y qué va a pasar con Israel? Israel lo aceptará como su Mesías al final de esta semana 70. Pero en la mitad de esta semana, o sea, ese cuerno pequeño romperá su pacto colocando una imagen en el templo. Va a ser una imagen de la bestia que van a poner dentro del templo. Quiere decir que el templo ya estará reconstruido antes de que finalice la semana 70. O sea, en el periodo de la gran tribulación, el templo se va a reedificar. Esta será la llamada abominación desoladora. O sea, la bestia esta de Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel 7. Es llamada abominación desoladora o el horrible sacrilegio que va a llevar a cabo con la destrucción del templo y metiendo una imagen en el templo. Citado en Mateo 24:15 y haciendo referencia a Daniel, lo que Israel pensó que iba a ser un milenio, no fue un milenio. Primero tenía que ocurrir la gran tribulación. Se convertirá en la gran tribulación. Lo que ellos pensaban que iba a ser milenio,
nunca lo entendieron que iba a haber una semana de gran tribulación. Mateo 24, 15 al 26. Solo la venida de Cristo podrá concluir ese periodo terrible, de acuerdo con Mateo 24, 27 a 31, o sea, la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa después de la semana 69? ¿Qué eventos ocurren? Este versículo nos dice que después de la semana 69, no en la semana 69, sino que después se quitará la vida al Mesías. O sea, al Mesías no se le quitó la vida cuando se cumplieron los 483 años. Fue un poquito después. O sea, la profecía se cumplió. O sea que poco después de los 483 años, que son 69 por 7, se le quitará la vida al Mesías. Los 483 años se cumplieron en el día de la entrada triunfal de Cristo. Ahí se cumplieron los 483 años dando cumplimiento a la profecía cuando él entró a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué eventos ocurren después de la semana 69? Primero, se le quita la vida al Mesías. Luego el Mesías resucita. Posteriormente, el Mesías asciende al cielo. Seguido a eso, se da la venida del Espíritu Santo. Después de la venida del Espíritu Santo, surge la iglesia. Después del surgimiento de la iglesia, se da la invasión de Jerusalén y la destrucción del templo, lo que hizo Tito Vespasiano. Después de la invasión de Jerusalén, se da la diáspora de los judíos, o sea, cómo los judíos fueron dispersados por todas partes del mundo. Y recuerden que desde ese año 70 hasta 1948 duró la diáspora, o sea, los judíos no tuvieron nación hasta 1948 que se volvió a establecer en Israel. Y después de la diáspora se dan un paréntesis de casi 2000 años, que es lo que nos alcanza hasta nosotros. Ahora, como dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir es quien va a causar todo esto, hasta el día de hoy mucha gente conjetura y cree o está tratando de establecer de dónde va a surgir el anticristo. Dice, ¿será que el anticristo va a ser de Roma? ¿Será que va a ser de Israel? ¿Será que va a ser de algún otro país? Y se conjetura mucho. Pero fíjese que de acuerdo a la historia y como el Señor lo dejó reservado para él, no lo reveló para los hombres, no podemos establecer de dónde va a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que fue el Imperio Romano, sabemos que va a ser de Roma porque la cuarta bestia, la bestia espantosa de que habla Daniel, que es la cuarta bestia, es la que surge del mar y es la que va a destrozar y la que va a pisotear todo y la va a destruir. Y sí dice de Roma, del Imperio de Roma. Pero el Imperio de Roma no fue solo Roma. Roma extendió su imperio en territorios de África, de Asia y de Europa. Todo eso era Roma en ese tiempo. Y comprendía los países de Francia, de Alemania, España, Italia, Bélgica, Austria, Grecia, Turquía, Egipto, Portugal, norte de Irak, norte de Irán, Suiza, Liechtenstein, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia, el oeste de Polonia, Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Libia, Israel, Palestina, Siria, entre otros. Dentro de estos va a surgir el anticristo. ¿De cuál? ¿De África, de Asia o de Europa? ¿De cuál de estos países? Esto era el Imperio Romano de aquel tiempo. De ese imperio que va a resurgir nuevamente, va a salir el anticristo. Entonces, no se puede establecer. Podría ser de Israel, de Palestina, podría ser de Siria, podría ser de Libia, podría ser de Argelia, podría ser de República Checa, podría ser de Egipto, podría ser de Grecia, podría ser de Alemania, de cualquier país puede ser que se levante el anticristo, pero eso está reservado.
versículo 27. Ya llevamos 69 semanas, 62 más 7. El 27 nos habla de la última semana, o sea, la semana 70. Y por otra semana, para completar las 70, ¿qué va a pasar? Confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El cuerno pequeño. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea, la segunda venida de Cristo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre la bestia, lo que está determinado, lo que dice la profecía. Este es el periodo futuro de 7 años, esta semana 70, que termina con el juicio final del pecado y el reino de justicia de Cristo. O sea, el regreso de Cristo y el establecimiento de su dominio universal. Estos 7 años de la última semana corresponden a la semana 70 de Daniel. Ok, póngale atención a la siguiente gráfica. Aquí vamos a resumir lo que hemos visto en los versículos 25, 26 y 27. Yo espero que quede claro, y si no, pues usted tendrá el tiempo para la oportunidad para preguntar. Vamos a arrancar desde el año 1500 antes de Cristo, cuando se da la ley en el monte Sinaí. Es en el periodo de Moisés. Aquí arranca la ley. Eso está en Éxodo 20 del 1 al 17, la ley. Este periodo de la ley tiene que ver con Daniel 9:26. Tengo que resaltarles o enfatizarles que hay situaciones que se van a dar en el cielo y otras que se van a dar en la tierra en las 490 años o las 70 semanas. Entonces, arrancamos desde la ley y entonces vamos a encontrar que en el periodo de la ley se dio el decreto para edificar a Jerusalén el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, según Daniel 9:25. En este periodo se dio este decreto, en el periodo de la ley, en la dispensación de la ley. Llegó a este punto el año 445 o 444, que ahí hay un año que los estudiosos lo tienen, no sé por qué, de diferencia. Al llegar el año 444 o 445, según dicen otros estudiosos, se dan los 400 años del silencio de Dios. Esta línea gris que se ve acá. Aquí se dan los 400 años del silencio de Dios antes de la venida de Cristo. Luego que terminan los 400 años del silencio de Dios, aparece el Mesías y se le quita la vida al Mesías, y entonces el Mesías asciende, resucita y asciende al cielo. Inmediatamente que él asciende al cielo, desciende el Espíritu Santo, se da la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene en este punto finalizando la ley y empezando la gracia. Aquí se da la venida del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un periodo de transición entre el final, la parte final de la ley y la gracia. Se da el periodo de transición que lo hemos venido estudiando de los judíos a los gentiles. Pero aquí también se da la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, que lo acabamos de ver en Daniel 9:26, que también está en Zacarías 11:6, 9 y 14. Entonces ya estamos en la dispensación de la gracia, la edad de la iglesia, que la encontramos en Efesios 3, del 1 al 7, y también en Romanos 6:14. La gracia se da aquí en la tierra
Y cuando llega al final de la gracia, que no sabemos cuándo va a ser, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 5 años, no sabemos, porque eso también está reservado. ¿Qué va a pasar cuando termine el periodo de la gracia? Entonces, al terminar la gracia, lo que ocurre es que la iglesia es arrebatada. Aquí está la flecha, ¿no? Señalando. Entonces, la iglesia es arrebatada, ya que hay una flecha que baja y una que sube. ¿Por qué? Porque Cristo, que ya está en el cielo, viene a encontrar a su iglesia en el aire y la toma y se la lleva y la presenta ante el tribunal de Cristo. La iglesia va a ser presentada ante el tribunal de Cristo, que está bien detallado en 1 Corintios 3, 10 al 15 y 2 Corintios 5, 10. Ojalá ustedes tengan tiempo de leer estas citas y vean. 1 Corintios 3, 10, 15 habla de que la obra de cada uno va a ser probada por fuego. El que haya construido con madera, con heno, con hojarasca, el fuego la destruirá y la persona sufrirá pérdida, dice 1 Corintios 3, 15. Pero si las obras de los creyentes, al ser presentadas ante el tribunal, que van a ser probadas por fuego, fueron construidas con oro, con plata, con piedras preciosas, entonces el fuego no destruirá esas obras. Entonces el creyente va a recibir galardones porque sus obras no fueron destruidas por el fuego. 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, entendiendo como todos los cristianos, todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, todos los regenerados, todos los que creímos en Jesús mientras estuvimos vivos. Ya muertos nadie puede tener esta oportunidad. Entonces la iglesia es levantada en este punto y de aquí para el reino hay un paréntesis del cumplimiento de la semana 70. Esta es la semana 70. Mientras en la semana 70, que es la gran tribulación, se van a derramar los juicios de Dios sobre el mundo entero, mientras la gente aquí en la tierra esté sufriendo los 21 juicios del Apocalipsis, la iglesia estará ante el tribunal de Cristo y estaremos recibiendo nuestros galardones para luego dar paso a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Luego que se den las bodas del Cordero, Cristo y su iglesia vienen, Cristo en su segunda venida, y se cumple lo que dice el Salmo número 2. En este periodo de la gran tribulación que está detallado en Daniel 9:27, también encontramos lo que el Señor dijo en Mateo 24. Y Juan lo menciona también en Apocalipsis del capítulo 4 al 19. O sea, 15 capítulos dedicados a lo que va a pasar en la gran tribulación, que son los 21 juicios y que están también bien detallados ahí. Cuando llegue este punto del final de la gran tribulación, se va a dar la guerra del Armagedón, ya en la segunda venida de Cristo. En la guerra del Armagedón, que está detallado en Apocalipsis 14:20, 16:16 y 19:17 al 19, también Isaías 34, en este punto, Satanás es apresado y es enviado por 1000 años a este lugar, al abismo. Es encarcelado en el abismo. O sea, Satanás es atado y arrojado y encerrado en el pozo del abismo, según dice Apocalipsis 20 del 1 al 2. Quiere decir que durante el periodo del reino de 1000 años, que Jesucristo viene a establecer su reino aquí y se sienta en el trono de David, y que aquí ya han muerto la mayor parte de los seres vivientes del último periodo de la gracia, que no creyeron en el Señor, porque los creyentes vamos a ser levantados. Los que no creyeron pasan, algunos quedan vivos y pasan a la gran tribulación.
En la gran tribulación mueren millones de personas y al final de la gran tribulación, los que estén vivos y que todavía no hayan creído en Cristo van a ser muertos por la venida del Señor. Y entonces solo quedarán los creyentes que no se dejaron marcar por la bestia en el periodo de la gran tribulación, los que no recibieron el sello de la bestia y que la bestia no los mató. Estos que queden vivos pasarán al reino milenario, a reinar, teniendo como rey a Jesucristo. Luego, al terminar el milenio, Satanás lo sacan del pozo del abismo, está en Apocalipsis 27, lo sacan del pozo del abismo y es el último tiempo de Satanás, pasaditos los 1000 años. En ese periodo, Satanás dice que va a hacer que algunos que pasaron al reino, que han apostatado y han rechazado a Cristo, Satanás los va a convencer para ir a una guerra contra Israel, contra el reino de Dios, y dice que el Señor los va a matar con fuego. En el camino quedarán tendidos, muertos todos. En ese punto se va a dar el juicio final con fuego que describe segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 13. O sea que en este punto la tierra va a ser quemada, va a ser destruida. La tierra y los cielos van a ser destruidas en este punto para dar luego paso al estado eterno. Todos los muertos desde todo el tiempo de la historia del mundo que nunca creyeron en el Señor van a resucitar en este punto. Van a resucitar para ir al juicio final y todos ellos tendrán que comparecer ante el gran trono blanco que está detallado en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Aquí los que se presenten ante el gran trono blanco no tendrán la misma oportunidad de los que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Aquí es para recibir galardones, aquí es para recibir condenación. Toditos, absolutamente todos, ni uno solo se va a salvar. Al salir de la condena del gran trono blanco, vendrán para el castigo eterno, en donde también Satanás va a ser echado al fuego eterno, el falso profeta y todos aquellos que nunca creyeron en el Señor estarán finalizando ese periodo en este lugar de castigo eterno. De aquí nunca más saldrá nadie. Estarán eternamente sufriendo en las llamas del infierno. Mientras que los que se mantuvieron fieles al Señor durante el reino y todos los que fuimos arrebatados por la iglesia, estaremos en el estado eterno juntamente con Dios, donde habrán nuevos cielos y nueva tierra. Recordemos que la iglesia va a ser la que va a poseer la nueva Jerusalén. Cuando el Señor venga aquí en este punto, la nueva Jerusalén va a descender y en el estado eterno, en los cielos, en la tierra nueva, la nueva Jerusalén estará suspendida en el aire, mientras que estos que quedaron vivos aquí estarán en la tierra, en la nueva tierra acá. Este es el proceso que se va a dar de acuerdo con la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ok, les voy a dejar el tiempo para cualquier pregunta de esto, porque yo sé que a veces cuesta un poquito asociar algunos eventos. Yo traté de conseguir esta gráfica que resume todos los eventos de las 70 semanas y empezando desde la ley de Moisés y llegando hasta el periodo eterno. Si tienen preguntas, por favor, o aportes o comentarios antes de que terminemos. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.